Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano en Detalle. Los saluda Paola Pejoves. Y el día de hoy mi invitado es alguien muy especial. Es escritor y comunicador, autor de exitosas novelas y libros de relatos. Fue el creativo detrás de uno de los comerciales que marcó época de la televisión peruana. Y con su obra Cien Cuyes acaba de conquistar el premio Alfaguara. Vamos a conocerlo. López no podía dejar de mirar con respeto las profundidades del precipicio de Pasamayo mientras pensaba, ¿las hormigas sentirán este mismo temor cuando caminan por el borde de una mesa? Un escritor no debe dejar mensajes, los mensajes los crea el lector, ¿no? La literatura no deja respuestas, la literatura deja preguntas. Es imposible que un escritor de mi generación y los más jóvenes después no hayan sido influenciados por el lenguaje cinematográfico o audiovisual. Aplausos para Gustavo Rodríguez, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Primero quiero felicitarte por el premio Alfaguara, que es un gran honor para el país, ¿no? Gracias, Paola. Estoy muy emocionado. Muy bien, vamos a hablar primero pues de tu infancia. Yo quiero empezar cuando eras chico. ¿Te gustaba la literatura, la escritura? Me gustaba leer muchísimo. Muchísimo. Era lo que más hacía en realidad. Mi mamá se preocupaba. ¿Y a qué leías? Todo lo que caía en mis manos, en realidad. Si había selecciones, en mi casa, ¿te acuerdas esta Yo leía también compendio, selecciones, ¿no? buenísimo. Estaba muy de moda en los 70s, en los 80, ¿no? En nuestros hogares. Leía eso, leía sentado en el baño, leía los frascos de shampoo, leía cualquier cosa que llegara a mis manos. Y tuve la suerte de que en mi familia mi papá era lector, tenía una pequeña biblioteca y yo le iba jalando los libritos. Claro, porque al final la lectura a veces también es porque tú ves en tu familia que leen y porque tenías también bastantes libros y cuentos y revistas. Yo me acuerdo también haber leído muchísimo, por ejemplo, caretas. Yo leía de mi abuelo, pero me gustaba mirar, pero se leía mucho más. No sé si más que ahora, pero los niños leían bastante. A ver, para que un niño juegue fútbol, tiene que tener una pelota. Claro. Para que un niño lea, tiene que estar rodeado de libros o tiene que tener acceso al libro. Es tan sencillo como eso. Y en mi casa yo tuve la suerte de que, si bien la biblioteca de mi padre no era muy grande, sí, yo me acuerdo un par de veces en que vino trayéndome libros especialmente para mí, y para mí eso era una fiesta, ¿no? Tú cuando estabas niño viviste en Trujillo. Sí. ¿Qué significó Trujillo para ti? Estamos hablando de Trujillo de los 80, 70, que es distinto. 70, 80. Tranquilísimo, ¿no? Es mi pequeña patria, es mi lugar de las primeras veces. ¿Qué recuerdas de Trujillo? Recuerdo dos etapas en Trujillo. La primera, desde los 4 años a los 9 años, en que viví junto al mercado mayorista de Trujillo, en una zona inhóspita, muy poco agraciada por ser elegante, ¿no? En un depósito mayorista, ¿no? Con puerta metálica, una locura que se le ocurrió a mi padre, ¿no? Nos metió a vivir ahí durante 4 años mientras construía la casa que quería, ¿no? Era el depósito de un tío suyo, cajamarquino, y creo que por eso, por ahorrar al máximo todo, la familia vivió ahí. Entonces no salía mucho, solo mi único contacto con el mundo fuera del colegio era una ventanita de esas, de las puertas metálicas, y creo que eso ayudó a que los libros fueran mi ventana más grande, ¿no? Eso por un lado. Y después, cuando ya nos mudamos a una urbanización más mesocrática en San Andrés, sí recuerdo el descubrimiento del amor, enamorarme de las chiquillas, las primeras fiestas y la adolescencia. Pero más tranquilo, ¿no? Que Lima. Trujillo, ¿cómo recuerdas? Más tranquilo que Lima, definitivamente, ¿no? Era más tranquilo. Era un pueblo grande, ¿no? Con la tranquilidad y el conservadurismo que eso lleva también. Claro, y cuando estabas chico en el colegio, tengo que estudiaste en un colegio religioso. Sí, de varones nada más. ¿Y qué tal el colegio contigo? Fue una etapa, te diría, feliz en el sentido de que... ¿Te portabas bien? ¿Eres un niño muy bueno? Sí, yo me portaba bien, estaba siempre entre los primeros lugares. Yo no me salvé, yo me salvé de ser Lorna en realidad, en el sentido de que tenía mis estrategias de supervivencia social para no ser tampoco el Lorna del salón. Creo que tenía algunas salidas humorísticas o algún espíritu socarrón, en neutro, digamos, en el auto, que mis compañeros podían apreciar.
Entonces, yo creo que sí, navegué bien esa etapa. ¿Recuerdas con cariño esa etapa de niño en el colegio? Porque hay gente que tiene malos recuerdos, pero, por ejemplo, para ti. Mira, o sea, tengo que separar la paja del trigo, ¿no? O sea, sí, yo soy muy crítico con la educación de esa época, era muy violenta, era muy vertical, era muy memorista. ¿Te castigaban o no? Había mucho castigo alrededor de mí. Alguna vez me castigaron, sí, pero sí, la palmeta, pegarnos Sí. era lo usual. O sea, era tan normal que nadie se quejaba, en realidad. Pero claro, también junto con eso hay compañerismo, hay descubrimientos juntos, hay un par de buenos profesores que se quedan contigo Claro. para siempre, ¿no? Definitivamente, además yo creo que la primera vez que en mi vida, la primera y la segunda vez que me di cuenta de que podía ser bueno para escribir, ocurrió en el colegio con dos profesores de letras de primaria que me lo hicieron ver. Ah, mira. Entonces, eso en mis recuerdos no tiene precio. No, claro, porque al final marca, y yo te digo, ahora, por ejemplo, si están vivos, podrán darse, uy, mira, justo ahora es un premio, a lograr un premio, yo creo que orgullo, ¿no? También. Sí, ya fallecieron. Al menos uno de ellos estoy seguro que falleció. Le escribí una carta póstuma cuando presenté mi penúltima novela en España y me pidieron en España, en el país, la carta a alguien y yo se la dediqué a él, al profesor Martos. Sí. Mira qué bonito. Tu ingreso a la literatura se puede decir, había una chica de 15 años, ¿no? María, creo que era cuando eras adolescente. Sí, bueno, hay un antecedente al hecho de que ame los libros y que de pequeño haya leído libros, ¿no? Hay una pequeña trampita, algo que omití, y es que mi romance con los libros, o sea, el hecho de que yo pudiera después querer rodearme de libros siempre, tiene que ver con que yo tuve la suerte de que a los 4 años, cuando mi familia se mudó a Trujillo, yo me quedé viviendo una temporadita en la casa de mi abuela materna en Trujillo, en el centro, una casa angostita, vertical. Y en esa casa vivía una adolescente, María Bardales. Era la hija de la cocinera, había sido nana de mi abuela en Cajamarca toda su vida. Y esta adolescente quería estudiar pedagogía, finalmente estudió pedagogía y estaba en su último año del colegio. Hizo algo maravilloso conmigo. En las noches me leía. Nadie me había leído antes. ¿Y qué leía? Yo recuerdo con mucha precisión un libro de tapa verde, me parece que se llamaba, y se llama porque existe el libro, está en esa casa, yo sé que está en esa casa, que se llama Los Titanes de la Literatura Infantil, con cuentos de las 1001 noches, claro, traducidas a, digamos, una sensibilidad infantil, cuentos de Oscar Wilde, de los hermanos Grimm, de Perrault. Sí, hay un cuento específico que me llamó mucho la atención que se llama El Rey Cuervo. Ese cuento de alguna manera está en Cien Cuyes, en esta novela. Lo que me dejó ese cuento está conmigo. Y yo tengo la teoría de que esta voz de María, cariñosa, leyéndome de noche, al sentirme yo confortable, rodeado de afecto, yo en mi cabeza se generó o nació la relación cariño, igual este artefacto llamado libro. Entonces yo creo que a partir de ahí siempre quise buscar los libros como una manera de seguir repitiendo esos momentos. Pero qué tan importante que te lo lean, ¿no es cierto? Por eso es importantísimo que le leamos a nuestros niños, de chiquitos, de pequeñitos. O sea, de verdad, hay que leerle a los niños. Antes de dormir, yo con mi hijo también los cuentos y les voy a leer el mismo cuento todo el mes, pero le encantaba la manera que lo cuentas, ¿no? Y después, claro, obviamente no puedes quedar en eso. Conforme crecen hay que comprarles libros, llevarlos a librerías, a las bibliotecas. Es una pena que nuestras escuelas públicas no tengan bibliotecas. O sea, ese es el mejor lugar para ir y que un niño lea por placer. Bueno, hay mucho por hacer por ese lado. Pero esa fue tu pregunta es certera, Paola. Es decir, mi entrada al mundo literario tiene que ver con esos espacios a los 4 años. Tú leías Verne, por ejemplo, ¿no? Te gustaba Julio Verne, te gustaba de repente las aventuras. Me imagino estaba yo leyendo acá
que te gustaba, por ejemplo, Julio Cortázar, Borges, Bryce Echenique. Sí, cuando era niñito, Julio Verne me fascinaba, Ricardo Palma y sus, Ya, claro. y sus tradiciones peruanas me fascinaban. Eran formatos, por un lado las novelas de aventuras, por otro lado los formatos cortos. Los Tres Mosqueteros te La gustaban, ¿no? socarronería de Ricardo Palma me gustaba. Y después, claro, cuando empecé a pisar la adolescencia y más tarde en la adolescencia empecé a descubrir autores peruanos que conectaban más con mi sensibilidad y con lo que sentía en ese momento, como Osvaldo Reynoso, Ya. con Los Inocentes, o Alfredo Bryce Echenique, ¿no? El primer cuento que leí de él es Con Jimmy en Paracas y yo me Sí. sentí totalmente identificado con ese muchacho que se avergonzaba de su padre y bueno. Julio Ramón Ribeiro también te gustaban los Y cuentos. Ribeiro fue mi gran descubrimiento a los 14, 15 Qué bueno, años. ¿no? Qué buenos. Hay los cuentos que se pueden aplicar a 50 años después o 60 años después, Ribeiro totalmente, ¿no es cierto? Ribeiro es una cumbre de la literatura peruana, ¿verdad? Y después, cuando hablas, y después un poquito después, antes de entrar a estudios superiores, descubrí los autores del boom, ¿no? Y pre-boom también, o sea, Rulfo, Borges, Entiendo. y después Cortázar, García Márquez, algo de Vargas Llosa. Entonces, con el boom terminó de consolidarse esta ilusión adolescente de querer emular a quienes lees. Y empecé a escribir en la máquina de escribir de mi padre, una Remington muy robusta, unos cuentitos que empezaba románticos, soncísimos, terriblemente Pero que los guardas cursis. todavía. ¿Los tienes? Están ahí. Claro, ojalá, recuerdos. Debería quemarlos, la verdad. No, son buenos recuerdos. Son más feos que pegarle a la madre el segundo domingo de mayo. En serio. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Muy bien, continuamos en Plano Detalle con mi invitado Gustavo Rodríguez. La publicidad forma parte de tu vida y tú has creado uno de los comerciales bien recordados, que es el de Yungay, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo fue la idea? Porque ese juego de palabras, ¿no? Hey Guy. ¿Qué no? Era Hey Guy, Yungay. Yungay. Sí, en esa época Freddy Chirinos, me acuerdo que me llamó y me dijo, vamos a sacar unos fascículos de inglés que va a venir con el diario, necesitamos un comercial. Y me acuerdo que lo trabajé en mi casa un sábado y me salió, a ver, digo que me salió muy rápido, pero para que me saliera rápido tuve que llegar a un razonamiento. El razonamiento era, todo el mundo te dice todas las puertas que se te abren al aprender inglés. Sí, Y dije, pero ¿qué pasa si cuento las puertas que se te cierran claro. por no saber inglés? Y dije, bien, ¿a qué personaje popular que pueda ser creíble, ¿no? Por el público popular al cual va, ojo, le puede ocurrir algo malo por no saber inglés? Y dije, un vigilante, o sea, un guachimán en la calle, ¿qué puede pasar? La gringa, el concepto de bricherismo flotaba por mí y dije, ya, ok. Una turista gringa se quiere levantar a un vigilante en la calle y él se pierde la oportunidad. Y ahí sale You Guy. Y me salió tan pronto el diálogo, tan rápido, que yo dudé. Dije, esto de repente no es bueno, porque no puede ser que me haya salido algo Tan rápido. bueno tan rápido. Seguí pensando, no se me ocurrió nada, el tiempo se acababa, el lunes tenía que presentar porque era de verdad contra el tiempo. Y yo no le vi mucha... No sé, no estaba muy entusiasmado con la idea. Pero pegó muchísimo. Recién cuando vi el comercial dije, ya, acá hay mérito del realizador y hay mérito de la química entre los dos actores. La actriz, que era una polaca, y el actor hicieron química y finalmente lograron eso que en literatura logran los personajes. O sea, uno sigue a una novela finalmente durante tantas páginas porque los personajes los conmueven a uno, le dicen algo a uno. Ellos lograron en ese comercial esa especie de magia. Claro, y ahí uno se pone a pensar que en publicidad es difícil la creación, porque imagino que crear esos diálogos, a veces hay en lluvia de ideas, pero a veces, ¿cómo te sentías tú como publicista cuando no llegaba esa idea? ¿No es cierto? Porque es difícil, tampoco no es que estás así y se te ocurre de la nada, ¿o sí?
Mucha creatividad. Sí, bueno, uno tiene que tener cierta inclinación ¿Ya? hacia la narrativa o hacia la creación de situaciones, pero es como todo en la vida, es como cuando aprendes a manejar. Mientras más practicas, mejor Claro. vas a manejar. Mientras más practicas, más rápido se te van a ocurrir recursos para que se te ocurran ideas. Mira, yo tuve una carrera publicitaria que se podría decir que fue Exitosa. exitosa. Te ha ido No me bien. gusta la palabra Pero éxito, te ha ido pero muy la bien. vamos a usar. Positiva, positiva. Positiva, sí, y creo que tiene que ver justamente con mi impronta narrativa. O sea, yo empecé a hacer publicidad en el Perú en una época en la que la mayoría de comerciales eran canciones, jingles, ¿no? Y todo era cantado. Bonito, se te queda, ¿no? Pero no es lo mío, yo no tengo ese talento. Entonces, a mí lo que se me ocurrían eran situaciones, Ok. anécdotas, ¿no? Pequeñas anécdotas en 30 segundos. Entonces fue mi, digamos, mi gana de contar cosas, relatar cosas, las que me dieron un lugar específico en ese oficio aquí. Y ahora, y tu carrera como escritor, ¿no? En la obra Cuentos de fin de semana, ¿no? Es el cuento que te introduce al mundo de la literatura, ¿no es cierto? Sí, digamos que a los veintitantos años, 27 años, volví a reencontrarme con la máquina de escribir. Esta vez ya era una computadora y me senté a escribir un cuento, cosa que no hacía desde mi adolescencia. Y una vez que escribí ese primer relato, ya no paré más. Y seguí, y los fines de semana me encerraba. ¿Te sentías así, con una Era mi inspiración? espacio, era un espacio para mí. Ya. Esos espacios que a veces necesitamos para uno mismo. Y cuando tuve ya un legajo de los cuentos que ya había escrito, tuve la suerte de que un amigo que había estudiado conmigo tenía una revista cultural y los leyó, me dijo que les parecían muy buenos. Yo no le creí porque era mi amigo y me dijo, bueno, si no le crees, no me crees a mí, de repente puedas creerle a Osvaldo Reynoso. Y yo dije, Wow. la cara se me puso así. Claro. Ya he dicho todo lo que significó leer a Reynoso en un momento, en mi adolescencia, ¿no? Y fui con él a su casa y temeroso, ¿no? Y de pronto este tótem me abre la puerta con su atuendo chino, me hace pasar, muy amable, y se quedó con mi manuscrito para revisarlo. Y cuando volví al poco tiempo, muerto de miedo, Por supuesto. por la bendición papal, digamos, ¿no? Era lo que significaba Osvaldo en esa época, pues me dijo, publica, Ah, mira. publica. Hay unas anotaciones ahí con ¿Ya? lápiz así, unas cositas que es aliteraciones. Pero qué honor, ¿no? Y fue un honor, la Claro. noticia fue un acontecimiento para mí y de hecho Osvaldo Reynoso presentó mi primer libro, este libro, se llama Cuentos de fin de semana porque fue pergeñado durante los fines de semana, ¿no? Y luego publicas La furia de Aquiles y La risa de tu madre, ¿no? Que están inspirados en tu vida, ¿no? En tu propia infancia. No, ¿o no? La furia de Aquiles más que La risa de tu madre. La risa de tu madre es mi segunda novela, nace de una imagen, de ver ¿Ya? una foto de mi abuela, pero en realidad es totalmente... La risa de tu madre debe ser quizá la novela más ficcionada que he escrito. ¿Ya? Pero la primera novela que escribí, que es La furia de Aquiles, sí. Digamos que la primera mitad es muy autobiográfica. Yo siento que como era mi primera novela, nadie me había dicho cómo escribir una novela. No estudié literatura, tenía la intuición de cómo se escribía. ¿Pero fue fácil para ti esa primera novela? Porque yo no sé exactamente el proceso creativo. ¿La empiezas y ya sabes cómo va a terminar o es durante la escritura que Yo tú... creo que con esa novela se fundamentó en mí una forma de trabajo. Un método de trabajo. Y yo cuando me siento ya en serio a escribir una novela, yo ya sé cómo va a terminar. O sea, Ya. yo ya me siento con un esquema. Yo ya hice una especie de escaleta donde Ya. sé qué va a ocurrir en cada compartimento. De tal manera que cuando me siento a escribirla, solamente tengo que llenar los compartimentos. Y ahí... Que es más fácil, ¿no es cierto? Porque a veces empiezas a escribir, a ver, y, no, o sea, por lo menos debes tener una idea, ¿no es cierto? Sí, porque... ¿Cómo empieza, cómo termina? O sea, mira, mucho se habla del miedo a la hoja en blanco, ¿no? Sí. Yo no le tengo miedo a la hoja en blanco cuando la primera vez que me siento a escribir, porque no se me vaya a ocurrir algo. Como ya dije, yo ya tengo una estructura. Yo le tendría miedo a la hoja en blanco por el compromiso. Ya. O sea, la primera vez que te sientas a escribir una novela,
no sabes cuándo va a acabar claro. ese proceso. Tienes que estar ahí comprometido todos los días. Entonces sería un miedo al compromiso más que al Claro. temor a que no se me ocurra A no acabar a tiempo, ¿no es cierto? no sé si a tiempo, pero es O con el miedo plazo que te a das. lo desconocido que que conlleva ese viaje, ¿no? Escribir una novela es caminar por un pasadizo oscuro que no. En mi caso sí sé cómo va a terminar, pero cada día es remar y encontrarte con cosas inesperadas también. En La República de la Papaya, ¿no? El personaje es Paula, ¿no es cierto? El personaje principal. Que fue fácil también escribirlo. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Me fue relativamente fácil porque yo quería escribir una novela en la cual pudiera volcar ciertos conocimientos que adquirí cuando asesoré a políticos. Yo fui asesor en un par de campañas presidenciales y ese mundillo se lo quise poner como oficio a la protagonista, ¿no? Que es Paula Yáñez, que es eso, una experta en comunicación política que está pasando por un tormento amoroso, ¿no? ¿Y es difícil ser asesorar campañas? ¿Tú crees que de la ficción a la realidad? Bueno, hace tanto, yo ya salí de eso hace tiempo y curado, pero es difícil en la medida en que, si comparamos lo que implica promocionar un producto versus promocionar a un candidato, de lo que yo recuerdo, cuando tú vas a publicitar o promocionar un vaso como este, el vaso no habla. El vaso está en su estante, Claro. el vaso tiene su precio, Claro. el vaso no te contradice. Un político te puede salir con cualquier cosa. Y además no hacerte caso, que es lo peor. No hacerte caso, en todo caso, o ser falso, o, Claro. o, O o ser mentiroso de verdad, ¿no? Entonces hay cosas que uno no puede saber yo cuando también. asesora a una persona. Bueno, es verdad, es verdad. Yo creo que lo peor sería que no te haga caso, ¿no? Porque al final tú le das estrategias y bueno, para eso te contratan, ¿no es cierto? Para que se cumpla. 30 kilómetros a la medianoche. Es una novela que transcurre en un auto, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue porque además estoy dando muchos nombres para que las personas que te conocen puedan comprar también tu novela. Yo creo que es conocerte un poco más también, ¿no? Porque has escrito bastante, Gustavo. Sí, Paola. Y te agradezco que nombres esos títulos. 30 kilómetros a la medianoche es mi última novela publicada hasta Ya. ahora, antes de Cien Cuyes. Siempre quise hacer algún tipo de creación literaria. Primero fue una obra de teatro. A mí Ya. me obsesionaba la idea de escribir una obra de teatro que ocurriera en un ascensor. Ya. Ese reto, ¿no? Meto a dos personas en un ascensor, no tienen escapatoria, el ascensor se malogra. Y tienen que hablar. Y algo tiene que ocurrir ahí. Me parecía muy retador eso, pero nunca llegué a cómo resolver ese problema. Y cuando un día mi agente en Barcelona me dice, oye, hay una gran plataforma que quiere hacer un audiolibro original en 10 capítulos, ¿Ya? a lo Netflix, ¿no? Contenido Claro. original, pero para escuchar una novela en 10 capítulos. ¿Tú la quisieras hacer? Y yo dije, sí, en 10 capítulos. Nunca he hecho algo así tan esquemático. Al final no salió, pero se me quedó la idea dando vueltas y finalmente dije, ya, voy a hacer esta aventura en 10 capítulos y voy a hacer que toda esta aventura ocurra mayormente dentro de un auto, sin escapatoria. Entonces me pareció retador eso y nació una novela de la cual yo estoy muy orgulloso. Probablemente sea la novela en la que despliego mi mejor técnica, 30 kilómetros a la medianoche. Y hablando después de audiolibros, podcasts, está Machistas con hijas, con hijas, ¿no? Machista con hijas. Son tus hijas lo más importante en tu vida, ¿no? Totalmente. En los cuales ser papá de niñas, de chicas, ¿qué te parece? ¿Cómo te Teniendo en sientes? cuenta, además, como lo dijiste hace un rato, que yo vengo de un entorno totalmente de hombres, Ajá. criado en una ciudad muy provinciana, muy conservadora, sí, yo no tenía ni siquiera primas cercanas, o sea, mi entorno era totalmente de hombres y machista, y de pronto la vida me trae pues 3 niñas, ¿no? Y este podcast y libro, ¿no? Machista con hijas, es como un lado B de 30 kilómetros a la medianoche, de la novela. Porque cuando yo escribí la novela tiene que ver, es la historia de un padre que está medio borracho, está en un matrimonio casi a la medianoche en las afueras campestres de Lima.
le llega una noticia a su celular, casi no tiene batería y tiene que recorrer 30 kilómetros para ir a la asistencia pública porque parece que algo le ha ocurrido a su hija, a una de sus hijas. Imagínate. Entonces, claro, yo me puse en esa situación que ningún padre quisiera, me puse en la situación de, ¿no?, de que a una de mis hijas le ocurriera algo así en una noche, en una discoteca, y las reflexiones que me iban saliendo mientras escribía la novela, las fui guardando, creo, en un rincón de mi cabeza. Yo no podía poner todas mis reflexiones en la novela porque si no habría escrito un ensayo o algo así. Entonces, cuando luego de otra plataforma me dicen, ¿quisieras hacer un podcast con nosotros? Yo dije, tengo material, tengo un montón de reflexiones que me han ido saliendo mientras escribía 30 kilómetros a la medianoche. Y salió Machista con Hijas, que es esta bitácora de viaje de alguien que transita del entorno machista al entorno que sus hijas le traen y todas estas dudas, ¿no? Mi hija bien chiquilla viene con un tatuaje, ¿cómo debo actuar? Mi otra hija viene con un shortcito casi que hasta la nalga. Digo, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo puedo conciliar mi educación con este mundo que finalmente se ha revelado injusto con las mujeres, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, Gustavo, y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Bien, seguimos en Plano Detalle conversando con Gustavo Rodríguez. Tus hijas son muy importantes en tu vida. ¿Cuánto ellas, qué te dicen de tu profesión literaria, de tu trabajo? ¿Qué dicen de tus libros? Porque debe ser más difícil a veces los hijos que puedan juzgarte o... ¿Qué te dicen? Hay distintas capas. Creo que sí, están orgullosas. Yo creo que al inicio no me leían cuando eran más chicas, o les daba igual que su padre escribiera. Recuerdo cuando eran adolescentes y algunos de sus amigos leían algo mío en el colegio, medio que se arrochaban. Pero creo que con los años, conforme ya fueron leyendo mis novelas desde un punto de vista adulto, comprendieron comprendieron de alguna manera por qué su padre es como es. ¿Ya? Y ahora sí, yo siento que están muy orgullosas y sí las veo leyendo mis obras y siendo críticas también con hasta qué punto puedo ser autoficcionada, hasta qué punto llevo la literatura del yo, por ejemplo, ¿no? 30 kilómetros a la medianoche es quizá otra novela mía muy autobiográfica, con muchos matices míos, ¿no?, junto con La Furia de Aquiles. Yo creo que ambas son las más autobiográficas. Y sí, nos llevamos bien. Yo creo que los escritores de ficción siempre corremos el riesgo de chocar con la gente que amamos cuando usamos los insumos que nos rodean. Somos vampiros en muchos casos, hay muchas anécdotas. Situaciones, ¿no? Claro, se dan que te parece que pueden contar, pero que solamente la persona lo entiende. Exactamente. Entonces yo siempre en mi entorno más, obviamente, yo nunca escribo de seres que amo pues desde la ira, ni queriendo algún tipo de reparación moral, ¿no? Nunca voy a escribir sin cariño, pero igual yo siempre me preocupo de hacer una especie de control de daños, de conversar, y me ha ido bien, felizmente, me ha ido bien. Por ejemplo, en Madrugada hay 3 personajes de mi familia cercana en los que me basé para hacer esa novela, y en Cien Cuyes, esta novela premiada, pues hay un personaje basado en mi suegro ya fallecido, ¿no? Pero en todos esos casos he conversado con las personas asociadas al proceso y he tenido de alguna manera su venia. Vamos a ver un video, que ese registro de cómo han crecido tus hijas, ¿va? Para poder comentarlo. Bueno, estamos viendo que has estado registrando cómo iban creciendo cada año. Sí. Y tú también, mira cómo cambias. ¿No? Sí, qué bonito. Fue una idea que se me ocurrió cuando nació Alesia, la mayor, la primera. Empecé a tomarme una foto en la misma puerta con ella, cada cumpleaños suyo. Y cuando nació Mayra, la segunda, dije, bueno, con ella también lo tengo que hacer. Y cuando nació Malú, la tercera, dije, con ella también la tengo que hacer. Y ya van 28 años haciendo esto, al menos con la mayor, ¿no?
y todo esto está registrado. De hecho, tengo un video que actualizo cada cierto tiempo, ¿no? En la cual vemos... Pero es bonito eso, ¿no es cierto? Es bonito tener rituales como familia. Claro. Es bonito que tengamos estas cosas nuestras que generan una emoción muy particular en Y- nuestra relación. Y tú también has hecho literatura para niños, infantil también. Sí, sí, sí. Tengo... ¿Y qué tal? Difícil ese público, Es muy ¿ah? complicado. Uno tiende a pensar que no, como son niños, esto es pan comido. En lo No. absoluto. Y si no le gusta, lo dejan y no lo Los leen. niños son más honestos. Claro. Son más honestos que los lectores adultos. Y te dicen en la cara, no me gustó y lo dejo. Y además, Forma parte de Plan Lector, ¿no es cierto, Juan? Juan Chichones, ¿no? es una saga de tres libros. Sí. Los niños se distraen más rápidamente. Ah, no, claro. Entonces uno tiene más reto. O sea, Y si no le gusta, chao, no, Sí, ya, sí. ya no lo toca. por eso es que la trilogía esta de Juan Chichones está llena de aventuras, de palabras grandilocuentes, sorpresivas, explosivas y sí, pedos, no sé, Ya, claro. lo que sea para que un chico siga enganchado con ello. ¿Y ese personaje se basa en alguien que tú conoces o Juan cómo lo Chichones- criaste? ¿Cómo lo creaste? Yo creo que tiene un poquito mío, sí, porque es un chico tímido, torpe, al que se para tropezando y cayendo, y una de esas, debido a un chichón que le sale en la cabeza, por Ya. eso siempre le dicen Juan Chichones porque siempre aparece con chichones, se para golpeando, ¿no? Pero un día, un chichón específico en la cabeza le genera una condición temporal que dura Ya. lo que dura el chichón. Una vez que el chichón se desvanece, pues su poder también se va, ¿no? En el primer caso, en el primer libro, es un olfato tremendo el que se le despierta y salva, tiene una aventura sin quererse, sin buscárselo, salva incluso a sus compañeros y hay todo un tema con eso, ¿no? Pero creo que sí se parece en mí, en el sentido que yo también era muy tímido de chico y era algo torpe. Yo no era muy bueno en educación física, no era muy bueno en... Pero eso de tener poderes a todos los niños les gusta, ¿no? Pues nos gustaría ser así especiales, ¿no? Sí, Destacar. destacar en algo. Destacar en algo. Y en este caso a los chicos les gusta mucho, un poco la collera de amigos Claro. que se genera alrededor de Juan Chichones y también la manera en la que un chico común y corriente, al menos por un rato, puede llegar a ser algo extraordinario, ¿no? Cuando se lo propone, ¿no? Hablando de las obras, tanto la literatura infantil como los que has hecho, incluso con 100 Cuyes, ¿cómo es el proceso de creación? ¿Tú tienes un ritual, una rutina para crear tu novela? ¿Te basas en hechos reales? ¿Cómo es? ¿Cómo trabajas tú? Sí, quizá haya dos etapas, ¿no? La etapa previa a ponerse a escribir tiene que ver con cómo la nube de una idea termina precipitándose en un argumento y en tipologías de personajes. Mientras eso ocurre, es muy nebuloso eso es muy... está dando vueltas. ¿Y cuánto te puedes demorar? Por lo menos en empezar, ¿no? Es que eso puede Depende. ser... O sea, yo, por ejemplo, si yo tengo una idea de hace 3, 4 años que no me termina de bajar en argumento. ¿Pero las escribes? ¿O Escribo, las ideas? tomo notas, sí, pero ahorita tengo una idea que todavía no termina de bajar. Para 100 Cuyes, por ejemplo, tenía historias ahí dando vueltas. De hecho, escribí algunas sobre ancianos solos, solitarios. Entonces ya tenía dándole vueltas a eso por lo menos 2 años. ¿Ah? ¿Y eres de los que escribes? ¿Se te ocurre algo? ¿Tienes libretas, por ejemplo, a mano? A mí me sí. gustan. A mí me gusta Tengo escribir a mano, por libretas, ejemplo. pero con el tiempo he visto que es más práctico el celular en realidad, porque lo tienes más a mano incluso que tu libreta. Entonces yo apunto muchas cosas en mi celular. Y una vez que yo ya tengo la idea aterrizada en argumento y en qué personajes van a sostener ese argumento, es ahí donde me siento y hago ese gran esquema. ¿Ya? Por ahí alguna vez en mis redes, antes de que 100 Cuyes después fuera premiada, ¿no? Compartí cómo es el esquema de esa novela, ¿no? En un lapicero. Como tu mapa mental, ¿no? Cosas así. Exactamente. Que es lo que más o menos ocurre en cada capítulo. Y una vez que ya tengo eso listo, ya me pongo a escribir. Y ahí sí soy un oficinista.
las mejores horas para mí, en mi caso, son las mañanas, son mis horas más frescas, le saco más el jugo. Y uno puede demorarse según qué tan constante y cuántas horas le ponga a una novela, ¿no? Hay una novela mía que he escrito en 2 meses y hay otra que he escrito en 1 año y medio, 2 años casi, entonces puede variar. Y la construcción de los personajes, ¿cómo lo realizas? ¿Se te ocurre una persona, pero a veces uno se puede basar en alguien que conoce, ¿no? Generalmente, o en algún personaje que ha visto antes o no? A mí me ha ocurrido que, a ver, tengo personajes que son básicamente alguien que conozco y le cambio un par de Ya, detalles. claro. Yo mismo he podido ser ese personaje en algunas oportunidades. Hay otros personajes que son mixtos, o sea, pienso en algunas características físicas de esta persona, pero en otras características psicológicas de esta y hago... Lo puedes ir cambiando, ¿no? Porque al final es variado, ¿no? Y tengo personajes que han resultado ser muy queridos por los lectores, que sí son, digamos, etéreos en mi cabeza. O sea, no te podría decir es fulano, mengano y sultano. O sea, son una construcción Porque somos así, creo, al que final. conjuga a muchísimas personas, Claro. ¿no? Por ejemplo, en Cien Cuyes, ya que la mencionaste, Eufrasia, la protagonista, la que, digamos, aparece desde la página 1 hasta el final, es un compendio de mujeres cuidadoras que he conocido en mi vida. No te podría decir es esta, pero digamos que sí encarna muchas mujeres maravillosas que he conocido, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar luego de la misma con Cien Cuyes, la obra con la cual ha ganado el premio Alfaguara. Regresamos. Bien, seguimos en plano detalle con Gustavo Rodríguez, tu obra, Cien Cuyes. Acaba de ganar el premio Alfaguara, eres el segundo peruano luego de Santiago Roncagliolo en alcanzarlo. ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia? Porque ganó frente a 700, ¿no? Manuscritos que llegaban, un gran premio, ¿no? Sí, es un premio muy prestigioso y por lo mismo me llené de estupor, porque yo daba por hecho que no lo había ganado. Me despertaron 4:22 de la madrugada un jueves. Yo sabía que ese día se anunciaba el ganador, pero como no me habían dicho nada el día ¿Ya? previo, y España nos lleva 6 horas o 7, yo dije, bueno, no me avisaron siendo miércoles, Bueno. hay una ceremonia importante, el ganador debe prepararse, su discurso. Dije, ya, no lo gané. Entonces me fui a dormir, tomé mi pastilla de melatonina, hice una mochila para ir al día siguiente a la playa, digamos, a pasar un jueves de verano. Y a las 4:20 de la madrugada suena mi celular y veo que es una llamada de España y contesto y me dice, ¿sabes por qué te estamos llamando, no? Y ¿Y qué? O sea, realmente algo en el estómago, o sea, te digo esa sensación de... fue muy irreal porque estaba soñoliento, no sabía si estaba en la dormevela, en realidad. Y después, poco a poco, mientras los miembros del jurado se iban turnando y me iban dando sus felicitaciones y me iban comentando, ya empecé a despertarme del todo y después funcionarios de Alfaguara que empezaron a decirme, bueno, te vas buscando una camisa limpia, te vas preparando, tienes ahora... Tienes tu discurso, tienes que hacer... No solo eso, o sea, tenía entrevistas exclusivas con 2 medios y después prepararme a afrontar, a aparecer en público, y después una conferencia de prensa internacional y después todo lo que vino, ¿no? Claro. Un día muy hermosamente intenso. Entonces, yo creo que hasta ahora lo estoy asimilando, Paola, para ser honesto. Todavía no viajo a España, tengo que viajar a España ahora para la presentación de la novela y toda una gira por allá y después durante todo el año por varios países. El segundo país va a ser Perú, voy a venir inmediatamente acá. Y esa es sobre todo, Gustavo, en el cual tú tratas un tema que es sobre la vejez, ¿no? La etapa final de la vida, que es un tema que a muchas personas no les gusta. Hablar de lo que vamos a hacer de aquí, cuando tengamos, si es que Dios quiere, de 80, 90 años. Pero sobre todo la soledad que implica a muchos no están con su familia, están en lugares en los cuales solamente está con una cuidadora, por ejemplo, una enfermera o alguien que los ve, ¿no? O sea,
Y muchos a veces no pensamos en eso y nos olvidamos también que nuestros ancianos sienten y que sufren, ¿no? O sea, ¿Qué le pasa? simplemente no hablamos de lo que no nos gusta. No hablamos de eso, y claro, es como la muerte, ¿no? así de No, o sea, sencillo. hay mucha gente que no habla de Y eso. esos son los dos temas de Cien Cuyes. Por un lado, la soledad de los ancianos y por otro, el derecho a una muerte digna del ser humano. En el caso de la novela de estos ancianos. Y claro, yo no era consciente, obviamente, de la problemática que planteó el jurado cuando premió la novela. A mí me parecía un argumento original, pero claro, después te das cuenta de que yo siempre escribo una novela para después darme cuenta qué me preocupaba en el momento en que escribía la novela. Y definitivamente me preocupa cómo cada vez somos sociedades más longevas, vivimos Claro. más años. El año que yo nací, el promedio de vida, la expectativa de vida de un peruano era, creo, de 60 y tantos años, no mucho más. Y ahora son 77 Yo años tengo familiares casi. de más de 90 están con vida. Y somos sociedades longevas y sin la capacidad de hacernos cargo de la soledad de estos Claro. ancianos, de estas ancianas. Hay un drama muy grande que se va a acrecentar con los años. Y por otro lado, pues, y esto me parece todavía más complicado, no hablamos de la muerte. Sí. No hablamos de la muerte, usamos eufemismos, tu abuelito se fue al cielo. Ha habido casos, yo tengo una amiga, Elena Zipán, que es tanatóloga, trabajó conmigo muchos años y ella me contaba casos de niños a los que nunca les explicaron qué es la muerte, nunca les permitieron despedirse Claro. de un ser querido y con los años crecieron con un temor terrible, irracional, que no podían explicarse hacia ataúdes, Claro. hacia el tema, cuando de verdad la muerte es tan, pero tan natural, es tan natural. Y además, sobre todo, en los cuales hay que hablarlos a veces en familia, qué hacer después de la partida de algún ser querido, Sí, ¿no es cierto? claro. A veces te puede decir, mira, yo quiero que esta casa no hagas tal cosa. Hay que conversar. Hay que conversar, porque mientras más ponemos en palabras lo que sentimos, más nos relajamos y más claros somos al afrontar esos problemas. O sea, mientras más callamos algo, ese algo más problemas nos va a dar más adelante, ¿no? Por eso yo hablo de mi muerte con mis hijas muy seguido, bromeamos, ellas tienen claro cómo quiero cómo quiero que sea mi muerte, Claro. toda hay un protocolo, digamos, Ya, claro. alrededor de eso. Cosas que te gustaría, claro. Hay gente que dice, mira, yo prefiero que me cremen, no que yo tal cosa. O sea, porque al final... Somos muy supersticiosos. Creemos que porque hablamos de algo eso va a ocurrir. Eso no es cierto cuando se trata de la muerte. No, eso no es cierto. Y además, mientras más nos callamos un tema tan importante, la muerte es muy importante como para callárnosla. Claro. Mientras más nos callamos temas así, pues menos políticas públicas hay con respecto a eso. Hay mucha gente sufriendo muertes espantosas porque, digamos, nos estamos callando. Claro. Eso no solamente pasa en Perú, pero mientras más conservadora es una sociedad, pues más se sufre con relación a la muerte. Y además, como hablas en Cien Cuyes, el tema de los ancianos, ¿no? En los cuales nos olvidamos de ellos, que existen, pero están ahí y están solos. O sea, eso me parece triste porque hay gente que tiene familias y ya tiene una edad, no, la abuela la dejan ahí simplemente y se olvidan que también sienten, que también tienen miedo. Son como niños, vuelven a ser como niños. Sí, y nos olvidamos de todo lo que nos han aportado. Ah, ¿Y por sabes supuesto. de qué nos olvidamos? Que nosotros vamos a estar en ese lugar. Eso. Vamos a estar ahí. Y si existe el karma en este mundo, pues más te vale ocuparte bien de tus padres, tus madres, tus tíos, tu vecino viejito, porque eso regresa. Yo creo que hay que preocuparse sobre todo por si tienes familia mayor. A mí me encanta, por ejemplo, en mi familia hay mucha gente mayor y me gusta conversar con ellos, que me cuenten. También. A mí desde que me chico. encantan. O sea, toda la vida Sí. con mi abuela me contaba sus historias, me encantan con mis tíos. Y realmente apreciando porque me contaban cómo era mi abuela de chica o anécdotas de la familia o cómo era yo. O sea, me encanta a mí conversar con gente adulta. O sea, no solamente hay historias que te aclaran, Claro. sino
que hay una sabiduría soterrada que no sé por qué razón, por este culto a la juventud, a las no arrugas, ¿no? La mediósfera aplana, pero también hay un sentimiento de que ellos ya pasaron por eso que a ti te preocupa en este momento. Claro. O sea, mientras más hablas con un viejo y te dice, yo ya pasó por lo que tú pasaste. Y además viven el momento, ¿no? Porque dicen, yo vivo el momento, que mi día a día sea divertido, bonito, y disfrutan de la vida también, día a día. Hay más sabiduría en los viejos. Yo me siento más pleno conforme he ido ganando años. O sea, yo soy mucho más pleno hoy en mi cincuentena que en mi treintena, definitivamente. O sea, yo ya sé lo que quiero de la vida y un viejo ya también lo sabe. Claro, los achaques, el tema físico es otra cosa. Claro, eso no le gusta a nadie. Otra cosa, ¿no? Claro. Nada en la vida es totalmente hermoso, prístino, pero bueno, saquémosle el jugo a lo bueno que los ancianos nos pueden dar. No, y además sobre todo que te cuentan experiencias, ¿no? Por ejemplo, que te cuentan, mira, que en el año tal, a mí me encanta. A mí me encanta porque aprendes. Y hay cosas que a veces los jóvenes no saben, porque hay muchos que no leen. Hay muchos jóvenes que creen que el mundo se creó el día que ellos nacieron y no, hay mucho conocimiento acumulado que viene de ahí y que te sorprende cuando una persona de edad te lo revela. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la obra 5 días? ¿Cuánto te demoraste? Bueno, como dije, esta idea de los ancianos solos es algo que me viene acompañando ya mínimo 3, 4 años. Escribí un cuento largo. ¿Más aún con la pandemia o no? En la pandemia escribí incluso una obra de teatro pequeñita con una anciana solitaria de protagonista y está ahí guardada, ¿no? Me da pudor. Pero creo que, por un lado, ver sufrir a tantos ancianos durante la pandemia en que necesariamente tenían que estar solos, ¿no? O en todo caso aislados. Porque hay muchos que murieron, por ejemplo, en España había una mujer que había muerto 2 meses antes y recién se enteraban. O sea, es que me parece tan triste eso, que ni siquiera tu vecino se da cuenta si estás o no. O sea, entonces es insignificancia, ¿no? Que puedas tener frente al resto, o sea, eres invisible. Todo eso yo creo que se fue fermentando en mi cabeza y hubo un percutor, y lo he dicho en las entrevistas, ¿no? Mi suegro murió durante la pandemia, no de coronavirus, sino de otro mal largo. Y él siempre vivió una vida digna y tuvo una muerte muy digna y muy hermosa, ¿no? Entonces, yo creo que este gran estímulo me llevó a querer sacarme del sistema todo esto, toda esta conjunción, y me puse a escribir como un desquiciado. Una vez que tuve este diagrama... Sí, que lo tenemos. Vamos a ponerlo para que pueda el público para entender. ¡Ah, wow! Ahí está. Qué grande tu diagrama. Ese es el esqueleto de 100 cuyes. Esa es la Son novela. ideas que tú vas poniendo. Lo que ocurre más o menos en cada capítulo. Como un resumen. Sí, después en el día a día uno se sienta y llena este esqueleto de nervios, de piel, de músculos, de lágrimas, de emociones, de aquello que hace que uno viva y se conmueva con la literatura. ¿Crees que es tu mejor obra? No sé, no lo sé. Yo creo que tengo 3, 4 novelas muy bien escritas. Ya. Permíteme ser en este aspecto poco modesto, pero creo que sí tengo... No, pues está bien, porque al final tampoco no has ganado el premio, pero a veces tú dices, ay, yo le cambiaría tal cosa. No. O sea, no, yo cuando termino una novela, yo digo... No hay marcha atrás ni esto es lo que hice. Y en el momento tal, yo quería hacerlo así. Y yo era la persona que escribió eso en su momento. No sé si sea mi mejor novela, pero quizás sí es la que trae una idea más novedosa, en este caso. O sea, porque muy poco se ha escrito sobre ancianos en soledad que tienen que tramar una salida relativamente feliz de este mundo. Claro, porque al final son temas que, sobre todo en la sociedad peruana, no se hablan, pues, ¿no? En los cuales... en varias sociedades, ¿eh? Y respecto a los ancianos, actualmente están desprotegidos, no tienen pensiones, muchos de ellos, ¿no? No tienen ni seguro. El seguro a veces es, cuanto más edad tienes, más caro te sale el seguro. O sea, al final nadie tiene acceso a nada, ¿no es cierto? A eso me refería con a esta etapa a la que el mundo está entrando con una sociedad cada vez más envejecida, en la cual van a tener que cambiar ciertas reglas.
Pero como pasa en Europa, no están trabajando los chicos ahora y las pensiones del futuro no van a tener pensiones. En efecto, o ¿No? el gran drama que está viviendo China, o no, que China está previendo en este momento, ¿no? Claro. Muy bien, Gustavo. Acá tenemos un cuestionario rapidito, se llama Zoom de plano detalle. ¿Cómo te describes en 3 adjetivos? Terco, metódico, abrazador, ¿Qué cualidades aprecias en una persona? la gratitud, ¿Qué significa tu obra 5 10 para ti? ¿qué significa? Reconocimiento. ¿Y qué sueño tienes aún por cumplir? ¿Qué sueño tengo aún por cumplir? Ver la aurora boreal con los seres que quiero. Muy bonito. Bonito. Con esa imagen nos despedimos. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí en Plano Detalle. Gracias a ti, Paola. Muy bien, nos despedimos en Plano Detalle. Muchas gracias por acompañarnos y usted puede volver a ver la entrevista en YouTube o en nuestras redes sociales de TV Perú. Muchas gracias por acompañarnos.